Joder, qué pena, porque me han dicho que tengo que editar una imagen en Photoshop y yo ni tengo el programa, ni tengo el dinero para pagar, porque es de pago, y no sé qué hacer. Estoy bastante triste. Espera un momento. Venimos a Google y ponemos Photophea. Uy, Photophea. Joder. Photophea, así. Y aquí, el primer link que tenéis seguramente, photophea.com, le damos clic y atención. Esto es como tener a Photoshop en tu ordenador. Aparte, que no tienes que instalarte nada porque es online todo. Puedes cargar archivos de Photoshop, como ves aquí, .psd. Así que vamos a abrir uno nuevo. Y aquí tenéis layout, pero bueno, que no queréis, pues no usáis. Pero por ejemplo, yo le voy a dar a este, o si no, elegís aquí el tamaño que queréis. Y mirad, es igual que el Photoshop. Incluso, pues yo qué sé, puedo traer una imagen arrastrando mía. Mira, aquí estoy yo. Bueno, es lo que hay. Cada uno lo que tiene. Podemos ajustar así. Ajustar como Photoshop. Incluso los shortcuts funcionan igual. Podemos seleccionar capas. Por ejemplo, pues quiero mi cara. Nos pregunta que hay que rasterizar. O sea, igual que en Photoshop. Le decimos que aceptar. Cojo mi cara, control de seleccionar, o sea, los comandos también son igual. Es igual que el Photoshop. Le doy a suprimir y ya, control de seleccionar, y ya tengo pues algo hecho. Añadir texto, es decir, es lo mismo que Photoshop, pero sin descargarte, gratis y online. Increíble. La mejor alternativa de Photoshop de largo. Muchas gracias por ver el vídeo, usadlo y hasta la próxima. Adiós.